Para la mayor conveniencia de las potencias marítimas, el emperador pasó a regir los Países Bajos españoles, en los cuales se concedió a los holandeses una línea de fortalezas fronterizas, prenda de que aquella valiosa provincia sería defendida contra Francia, no solo por los holandeses, sino también por una de las grandes monarquías continentales. España, el principal premio de aquel certamen, pasó a Luis Felipe V, que durante la guerra había sido 2 veces expulsado de Madrid y que 2 veces lo había recobrado, vivió para fundar una dinastía de Borbones españoles que sobrevivió a la Revolución Francesa y al Imperio y que, aunque ahora se halla en el destierro, todavía despierta las esperanzas de los monárquicos españoles. A pesar de que las coronas de España y de Francia quedaron separadas definitivamente, la íntima asociación de las dos potencias borbónicas constituyó una de las características de la vida política del siglo siguiente, que fue particularmente importante cuando España y Francia ayudaron a las colonias americanas a sacudir el yugo británico. La capitulación de los británicos en Yorktown 1781 fue la contrapartida de Blenheim y Ramillies y la consecuencia de las victorias de Almanza 1707 y Brihuela 1710, con las que Berwick y Vendôme plantaron el dominio francés al sur de los Pirineos. El largo reinado de Luis XIV, con todo, a pesar de la miseria del pueblo en sus últimos años, no terminó en el fracaso. La medalla Clausa Germanis Gallia estaba justificada. También, aunque no en su sentido literal, aquella frase del Rey Sol, de hoy en adelante ya no hay Pirineos, que Francia se viese libre de invasiones hasta los días de Napoleón, se puede atribuir en parte al mejoramiento de sus defensas orientales, que tuvo lugar en los años juveniles del rey y que consiguió retener hasta el fin. Inglaterra salió de la lucha habiendo asegurado no solo los objetivos de la guerra de Guillermo III, sino una ventaja que no hubiera podido ser prevista. En su larga alianza con los holandeses consiguió hacer del mar su dominio particular, mientras los aliados proporcionaron la gran masa de los ejércitos territoriales que lucharon bajo el mando de Marlborough. A medida que la guerra avanzaba, la escuadra inglesa creció y la holandesa, en comparación, declinó. La supremacía marítima, que había sido compartida equitativamente por las dos naciones a mediados del siglo XVI y a fines de la Guerra de Sucesión, quedó definitivamente asegurada para Inglaterra. Entretanto, Britania había adquirido nuevas bases y centros de poder y de colonización en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Gibraltar y Puerto Mahon, Terranova y Nueva Escocia. Era inútil para los franceses, tal como estaba el equilibrio de la potencia marítima en 1713, disputar estas adquisiciones. Pasaron a Inglaterra por el Tratado de Utrecht, junto con el derecho llamado de asiento, de comerciar con esclavos africanos e incidentalmente también con otras mercaderías en las Indias españolas. Aunque los hidalgos campesinos refunfuñaban a propósito del impuesto territorial de las 4 chelines, Inglaterra resistió la guerra mejor que cualquier otro beligerante. La expansión del comercio de ultramar formó una atmósfera de confianza a propósito para que los individuos paguen y los gobiernos obtengan. El Banco de Inglaterra, la deuda nacional, la buena administración de la tesorería permitieron a Inglaterra financiar a sus aliados. La potencia de la hacienda británica sostuvo entonces una coalición europea, lo mismo que ha hecho en otros dos más recientes periodos de guerra. Otra señal del poderío de Inglaterra fue que pudiese obtener de Luis XIV el reconocimiento de la sucesión protestante para la dinastía hanoveriana. En sus últimos días el anciano perseguidor de los hugonotes se vio obligado a ceder a la herética ciudad de Londres, en donde nada era tan temible para sus efectos sobre el movimiento de la riqueza que una nueva continuación de la vieja querella entre católicos y protestantes en Inglaterra. La supresión de los protestantes en 1685 al empobrecer enormemente la vida religiosa de Francia, en la que en tiempos de la Fronda había surgido la abnegada figura de San Vicente de Paul, fundador de su orden, dedicada al socorro de pobres y enfermos, estuvo a punto de reducirse a una estéril uniformidad. Aunque los jesuitas habían logrado una victoria y ejercían su absoluto dominio en la corte, no estaban solos en la liza. Dentro de la propia Iglesia Católica, un movimiento que se nutría de las mismas raíces morales y en parte de la misma autoridad teológica que el puritanismo, desafió la teología de moda en Versalles y ayudó vigorosamente en la primera mitad del siglo XVIII a formar una oposición política a la corona. Los jansenitas tomaban su nombre de Hansen,
Jansenio, obispo de Ypres, 1583-1638, autor de 3 volúmenes infolios sobre San Agustín, que fueron condenados por el Papa en 1642. Pocos han leído la erudita obra de ese holandés católico, pero pocos hubieran podido predecir que de fuente tan singular descendería una corriente de fortaleza espiritual a Francia y fertilizaría y refrescaría algunas de las más finas naturalezas religiosas de la época. Hay una distancia enorme desde la pedantería de Jansen a la elocuencia de Arnaud, a la exquisita ironía de Pascal y a la perfecta y contemplativa belleza de Racine. Con todo, Arnaud, Pascal y Racine eran flores de la misma planta agustiniana, nutridas con la doctrina de la gracia que Martín Lutero había encontrado en Agustín y a cuya luz muchos habían llegado a la creencia en la predestinación, a una piedad personal y a repudiar todos los medios fáciles y superficiales de alcanzar la salvación. El puente entre el obispo holandés y la gente religiosa de Francia lo proporcionó la aparición en 1643 de un tratado moral escrito por un joven sacerdote francés contra la idea de que la comunión frecuente podía expiar una vida pecadora contumaz. Los espíritus sencillos se sintieron atraídos por el tratado de Antonio Arnaud de la Fréquente Communion, aparecido en una época de gran tolerancia con el libertinaje. Aquella ardiente y explosión de elocuencia religiosa representaba la repulsión que sentía la conciencia cristiana ante las enseñanzas mundanas de los confesores jesuitas, los cuales, al tratar de aprovechar todos los temperamentos y todos los caracteres de los hombres para la fe, endulzaban la religión para hacerla más asequible al paladar de las gentes mundanas. Una forma austera de piedad católica había florecido desde mucho tiempo en ciertas comunidades religiosas, especialmente en las de monjas de Pont-Royal, cerca de Versalles, y era general entre las familias de los graves magistrados de la capital. Para todos ellos, de la Fréquente Communion tuvo el efecto de un llamamiento al combate contra las fuerzas de la laxitud y del vicio. Los jansenistas pues eran los puritanos de la Iglesia católica francesa, en la belleza y en la integridad del carácter, así como en la firmeza y en el ardor de los principios perceptibles en las más extraordinarias manifestaciones del genio latino, desde Lucrecio a Condorcet. Los jansenistas ofrecían en sus vidas, así como en sus escritos, un contraste elocuente con aquella época disoluta. Algunos llegaban a grandes extremos, condenaban la poesía y el arte y preferían la melancólica decadencia del otoño a la vital exuberancia de la primavera. Todos deseaban la vuelta a las condiciones de la primitiva iglesia y temían la marcha progresiva de la ciencia. A los acomodaticios jesuitas, conscientes de que la iglesia podía vivir solo adaptando sus enseñanzas a las condiciones cambiantes de un mundo cambiante, los rigurosos jansenistas aprecian como representantes de un sectarismo peligroso e impracticable. Los jansenistas encontraban demasiado laxos a los jesuitas y estos demasiado estrictos a los jansenistas. Unos creían que la humanidad no podría llegar nunca al trono de Dios con una virtud fiera y adusta, los otros que Dios no aceptaría una política de compromiso con el vicio. Los unos aspiraban a hacer el camino del cielo fácil y accesible para la mayoría, los otros mantenían que debía ser siempre difícil y limitado a los menos. El choque de las opiniones dio lugar a las Lettres Provinciales de Pascal, 1656-1657. En este famoso panfleto de controversia se desplegaban todos los recursos de la sutil ironía y de la más apasionada dialéctica contra el sistema de casuística con que se decía que los jesuitas enturbiaban la distinción neta entre lo recto y lo errado. Aquel manifiesto fue tanto más importante por el hecho de que el autor no era un teólogo profesional, sino un genio matemático de asombrosa precocidad y fertilidad de invención que unía la claridad y la fuerza de una inteligencia científica de primer orden con los exquisitos escrúpulos y sensibilidades de un enfermo santo y entusiasta. Con sentimiento profundo, pues había experimentado 2 conversiones y escribiendo con una facilidad y simplicidad que limpiaba la prosa francesa de su afectación, Pascal sacó la teología moral de su escondrijo entre infolios y confesionarios a la luz del día y la expuso a la consideración de todos con claridad implacable. Los jesuitas no se han repuesto nunca del todo de su ataque, y si el epíteto jesuita todavía sobrevive en el lenguaje corriente como denotando una sutilidad rayana en el engaño, el hecho debe ser atribuido en gran parte a las Lettres Provinciales.
las cuales, a la vez que dieron al jansenismo gran vuelo y gran influencia sobre los movimientos intelectuales y morales de la época, imprimieron en la orden de los jesuitas el estigma de depreciar la moral corriente del cristianismo. Sin embargo, eran los jesuitas y no los jansenistas los que, durante el largo reinado de Luis XIV, se hallaban en las gradas del trono y ayudaban a modelar la política de Estado. Los jesuitas eran los amigos del rey. Los jansenistas, a consecuencia de una antigua y desdichada asociación con algunos miembros prominentes de la Fronda, eran vistos con desconfianza. Representó una victoria jesuítica la condenación por Inocencio X de 5 proposiciones que se creía dudosamente contenidas en el Augustinus de Hansen, y, de nuevo, otra victoria jesuita que en 1661 las letras provinciales fueran quemadas por la mano del verdugo. Más tarde, en 1669, los jansenistas se reconciliaron con el Papa y disfrutaron de un periodo de relativa inmunidad de la persecución, pero continuaron sin disfrutar de popularidad ni de influencia. En la obstinada lucha de Luis XIV con Inocencio XI por las pretensiones del rey a las temporalidades de las diócesis vacantes, los jansenistas, para su honor, se colocaron al lado de la curia romana, en su resistencia a un abuso inexcusable de la prerrogativa real. Este fue su aspecto impopular, pues la marea del sentimiento nacional de Francia estaba firmemente al lado del rey en su defensa de las libertades de la Iglesia galicana contra las interferencias ultramontanas. La importancia del jansenismo como un factor de influencia política estaba todavía por venir. Los últimos años de la vida del rey fueron señalados por las sombras densas del desastre en el exterior y de la tenebrosa piedad en el país. Continuamente, desde la muerte de Colbert, la hacienda había estado en completo desorden. Los empréstitos a corto término que se habían emitido para financiar la guerra se dieron en lugar a un sistema de exacciones indirectas, y éstas a su vez a que progresara una nueva clase de intermediarios que defraudaban al Estado y que introdujeron un nuevo veneno en la atmósfera de la corte. Luis no era religioso, sino profundamente supersticioso. Para apaciguar la cólera divina y cambiar la mala fortuna de sus armas, decidió un nuevo ataque a las opiniones heréticas. Había ya roto con los protestantes, ahora estaba dispuesto a escuchar a su confesor jesuita y a tomar medidas contra los jansenistas. La extraordinaria brutalidad con que se llevó a término la campaña es una mala página en la historia de la intolerancia religiosa. Las monjas de Pont-Royal de Champs fueron expulsadas, su convento arrasado, su cementerio violado. Una versión del Nuevo Testamento publicada en 1671 con un extenso comentario de Pasquier Quesnel, un miembro prominente del partido jansenista, fue escogida como objetivo de un ataque organizado, y como nada es más fácil para un jesuita que encontrar herejías en el libro de un enemigo o que procurar su condenación por Roma, la obra del jefe jansenista acabó incurriendo en las censuras del Papa. Contra la protesta de 15 obispos y con la viva oposición del Parlamento de París, la bula Unigenitus encontró 101 herejías en un libro que muchos de sus lectores miraban como un monumento de piedad evangélica laboriosamente levantado por un santo cristiano. Entonces llegó el turno de los jansenistas para marchar con los galicanos contra las pretensiones de los ultramontanos, alianza que llevó a la suficiencia y el orgullo nacional a ayudar la virtud inconmovible. Para un francés influido en sus creencias religiosas por los jansenistas, había 10 a los que molestaba la injerencia del Papa o que sentían celos del poder de la Compañía de Jesús. Después de la muerte de Luis XIV se produjo una lucha en la que una gran corriente de sentimiento y de opinión, en parte jansenista, pero más comúnmente galicana, se alineó bajo la dirección del Parlamento de París, con la ayuda de 12 parlamentos provinciales, contra la alianza de la corona con la orden de los jesuitas. La lucha fue prolongada y violenta, surgiendo a medida que se desarrollaba casi todas las ideas políticas que luego llevaron al establecimiento del gobierno democrático en Francia. Mucho antes de aparecer el Contrato Social de Rousseau, en 1762, la disputa entre la corona y el Parlamento de París, que tuvo su origen en la condenación papal del Tratado jansenista, había familiarizado al pueblo francés con la idea del gobierno constitucional y de la soberanía popular. Cuando los jesuitas fueron expulsados de Francia en 1764, el escenario quedó despejado para los movimientos que llevaron a la Revolución Francesa y al señalado eclipse de la autoridad y del prestigio papal, que es una de las notas características de la época revolucionaria. En la historia no hay solución de continuidad, pero
Sin embargo, el Tratado de Utrecht debe ser considerado como señalando un punto después del cual los motivos religiosos y dinásticos que antes jugaron un papel tan grande en modelar la política declinaron sensiblemente en importancia, tomando su lugar la lucha por las colonias y los mercados. El largo duelo entre Inglaterra y Francia por el poderío colonial que caracteriza el siglo XVIII no llevaba consigo la más pequeña partícula de interés dinástico o religioso. Había avanzado a primer término una nueva clase, que no se preocupaba por ninguna de aquellas cosas y que ahora era bastante poderosa para influir en la política de los estados.